Agora vou a conversar com a senhora Maria Helena. Usted tuvo quanto tempo de sofrimento? 31 años, obispo. Se acuerda como empezó? Sí. Sí, mi vida empezó de sufrimiento desde los 8 años de edad. Cuando yo sufrí maltrato, golpes por parte de mi mamá. Yo crecí sin un padre. A los 9 años yo empecé a trabajar en el campo por la situación económica que no alcanzaba para comer. Ahí a los 16 años, a los 15 años yo me encuentro un novio, pero ese novio no le parece a mi mamá. Me dice que él no me conviene, que mejor me convenía otro muchacho. Ahí yo dejo ese novio y el muchacho me pide que sea su novia, al que mi mamá le agradaba. Ahí duramos 3 años de novios. A los 17 años yo me voy con él. Pero yo me fui con él por el sufrimiento que yo estaba pasando, por los golpes, los maltratos que yo sufría con mi mamá. Yo me fui con él, pero yo en él me sentía querida, me sentía yo sentía que él podría ser como mi papá, él me cuidaría, él me ayudaría, me apoyaría. Entonces yo me voy con él, pero la sorpresa que me llevé, que solamente fui feliz con él 3 meses. A los 3 meses él agarra el alcoholismo. El alcoholismo lo agarró fuerte, diario. Ahí empiezan los golpes, los insultos, la economía, no tenía que comer. Ahí nuevamente empecé a trabajar en el campo porque mi mamá me lleva a los 9 años a trabajar al campo. Ahí a los 3 meses que yo perdí esa felicidad, me di cuenta que no era el hombre que yo buscaba. Yo no encontré allí el padre que yo necesitaba, que yo buscaba. Ya de ahí salí embarazada de mi hijo. Yo lo encargaba con las vecinas para salir yo a trabajar nuevamente al campo. Y así pasó mi vida. Cuando estaba embarazada, yo tuve 5 hijos. Cuando yo estaba embarazada, yo me iba con las vecinas, con las amigas, a lavar los trastes, a lavar la ropa, a cambio de comida para mí. Entonces, así crecieron mis hijos. Así fue mi sufrimiento. Y ya cuando podía dejar mis hijos, me iba a trabajar nuevamente. Y así duré 17 años. 17 años, en esos 17 años nacieron 5 hijos. Porque yo pensaba que pues al nacer el primero iba a cambiar, el segundo iba a cambiar, y él no cambiaba, seguía en el alcoholismo y dejándome sola, salir con mis hijos adelante como yo pudiera. Cuando viene el 6º embarazo de unos gemelos, ahí fue donde mi vida cambió totalmente, porque llegué al momento de pedir prestado, porque mi embarazo era de alto riesgo. No tenía dinero para ir al médico, la cita que me habían indicado para trasladarme para otro lugar a recibir atención médica. En ese momento yo le imploraba a mi esposo, a mi primer esposo, yo le imploraba que necesitaba dinero, necesitaba ayuda, y él me decía que yo le hiciera como yo pudiera, que además ese embarazo no eran sus hijos, porque él no dependía de gente gemela.
y él me dejó al abandono. Ahí yo sufrí más porque mis hijos no tenían que comer, yo tenía que conseguir prestado para comprarles su ropa de la escuela, sus útiles. Yo conseguía dinero y lo iba pagando en pagos conforme iba trabajando yo. De ahí en ese momento, ahí ya cuando yo me fui al hospital, ahí fui internada, atendida, porque cuando yo conseguí el dinero para ir al médico, me prestó dinero mi mamá, pero cuando yo ya fui, ya traía mis gemelos muertos en el estómago. Entonces ahí me internan, duré 4 días internada y cuando yo llegué a la casa, encontré a mis hijos sin comer. Ellos no tenían de comer y eso fue lo que, ahí fue donde yo le dije a mi esposo, le dije, no es posible, le digo, no es posible que, mira cómo están. Le digo, yo estoy de acuerdo porque tú dices que mis gemelos no eran tus hijos, pero los que son, mira cómo los tienes. Ahí me nació un rencor, venganza hacia él, odio, porque yo cuando mis gemelos nacieron, el doctor me dijo que necesitaban los servicios funerarios para darles sepultura. Ni eso tuve yo para sepultar mis gemelos. Yo estuve completamente sola. No consiguió, yo lo mandé a conseguir con mi familia, pero mi familia no le prestó. Entonces fue la situación que se llevaron a mis niños a tomarles estudios y después de los estudios a cremarlos. Ahí yo salí del hospital y llegué y vi la situación de mis 5 hijos. Y ellos no tenían que comer, ellos se iban con su abuela, con sus abuelos. Ellos les daban de comer esos 4 días que yo duré en el hospital. Todavía no cumplía yo ni un mes de haber estado en el hospital. El sufrimiento, la economía, la situación en la que yo me encontraba me hizo salir a buscar trabajo. Ahí mismo fui a buscar a una carpintería y ahí me dieron trabajo. El Señor sabía que yo no podía porque acababa de estar en el hospital, pero aún así me dio trabajo y yo le echaba muchas ganas le echaba en el trabajo porque él me dijo, sí, venga a trabajar solamente 2 días. Sí, le digo, aunque sea un día de trabajo, yo trabajo. Y le dije, pero necesito que me pague conforme yo vaya trabajando. Sí, no se preocupe. Ya me fui a trabajar, lo que ganaba era para comprar aceite, sopas, que era lo que me alcanzaba. De ahí ya traía yo ese rencor, ese odio hacia él por todo lo que yo había pasado. De ahí decido abandonarlo. Lo abandoné, lo dejé, reuní a mis hijos y les dije, se van conmigo, le digo, yo ya no aguanto esta situación. Mira sus zapatos, mira en la situación que estamos. Le digo, vámonos, yo siempre he podido con ustedes y ahora vamos a rentar una casa y los voy a sacar adelante. De ahí nos fuimos, pero 3 de mis hijos no se fueron conmigo. Yo me fui solamente con los 2 más pequeños. Se quedaron, pero yo pensé que iba a ser la vida mejor, pero fue peor, obispo. Fue peor porque yo sabía que ellos no iban a estar bien ahí porque mi esposo no hacía caso de ellos. Yo no podía comer, yo no comía, y si tenía algo que comer,
en vez de comer, yo me acordaba de mis hijos que no tenían que comer allá y se me iba el hambre. Entonces de ahí me empezó a resultar una enfermedad, fuertes dolores en el estómago, a punto que fui amenorando en mi trabajo. Tenía que pagar renta, tenía que encargar mis hijos. Mis hijos sufrían con los vecinos porque pues allá no los conocían. Los demás niños me golpeaban mi niño. Llegaba yo y lo encontraba morado de sus manos. Y yo más rencor agarraba hacia mi esposo porque él nunca nos buscó. Él estaba metido en el vicio. Él ya no podía dejarlo. Ya era diario. Entonces en ese momento yo decido buscar un trabajo en una carpintería donde me dieran permiso de llevar mi niña, la más pequeñita, conmigo a trabajar. Ahí fue donde yo encontré a mi segunda pareja. Mi segunda pareja era un hombre, es un hombre bueno, siempre fue un hombre bueno, pero ahí ya no era el problema mi esposo que había abandonado. Ahí el problema en mi segunda pareja, el problema era yo. Yo era la que lo insultaba, yo era la que descargaba mi coraje. Yo lo insultaba a él, yo le gritaba. Él siempre se quedaba callado y a mí me daba mucho coraje y peleábamos, discutíamos nada más. Ahí en ese momento duramos 5 años. A los 5 años, él, por falta de trabajo, él se va a buscar trabajo, encuentra un trabajo y yo me quedo en otro lugar y él se va a otro lugar a buscar trabajo. Entonces yo me quedo sola. En ese momento me hago cargo de un niño con capacidades diferentes, de una hermana de mi segunda pareja, pero yo ya traía los dolores fuertes. Entonces en ese momento yo me hago cargo de ese niño que sufría de convulsiones epilépticas, bajo de peso y ahí yo me quedo con él y mi esposo mi segunda pareja se viene a trabajar a otro lugar. En ese momento yo buscaba ahí ya yo me sentía culpable. Yo me sentía culpable porque cuando yo me separé de mi primer esposo, yo me iba a las discos. Yo buscaba dónde sentirme bien. Me iba a las discos, tomaba, salía con amigos. Y ya de ahí yo me quedé así. Tuvo tormentos espirituales. Sí, ya en ese momento yo buscaba como dónde llenarme o como dónde ser como perdonada, porque yo me sentía culpable. Ajá. Yo me sentía culpable en base a todo lo que me había pasado atrás, en todo lo que yo estaba viviendo con mi segunda pareja, porque ahí ya era yo la mala, ahí era la que yo insultaba, la que gritaba, la que quería agredir. Entonces ahí en ese momento empezaba yo a soñar con mis familiares muertos. Pesadillas. Sí, pesadillas. Entonces yo me iba al panteón y ya tardaba horas. ¿Para qué? Porque como lo soñaba y yo
yo no tenía los recursos para comprar una veladora, yo sentía que era por eso. Entonces yo me iba allá al panteón y les arreglaba las tumbas, pero no solo a mi familia que ya había fallecido, sino a todas las tumbas. Entonces yo regresaba a mi casa y los tormentos aumentaban en las noches. No podía dormir. No podía dormir y los dolores eran fuertes, cada vez más fuertes. Pensamientos malos? Sí, incluso cuando estaba con mi primer esposo llegué a tomar insecticida. Intentó quitarse la vida. Sí, pero cuando vi mi niño tenía un tapete de costales que cubrían para poner la cobija a mi niño en el suelo. Ajá. Y mi niño tenía meses, mi primer niño tenía meses cuando yo empecé a ver la situación desde niña. Me encuentro a mi esposo, otro sufrimiento. Entonces yo decido tomar insecticida. OCO se llama el producto. ¿Depresión? Depresión. Sí, yo cuando trabajaba en la carpintería, de la nada me ponía a llorar, me iba a mi casa, dejaba el trabajo y me iba a mi casa. Estaba un río ahí, estaban unos barrancos. Una vez intenté dejarme caer, pero venía el pensamiento a mi hijo, a mis hijos. ¿Se involucró con los espíritus? Sí. ¿Buscó los espíritus? Sí, alguna vez fui con una persona que me consultara en las cartas, que me dijera qué pasaba conmigo, porque yo decía, ¿por qué tanta mala suerte? Perdón. ¿Usted consultó las cartas? Sí. ¿Es esto? Sí. ¿Qué es lo que las cartas hablaban? La persona que me echó las cartas me dijo que una persona, una mujer, tenía a mi esposo, una mujer, mi primer esposo. Ajá. Tenía una mujer y me dio las señas de una mujer. Entonces yo empecé a hacer memoria y era una mujer de ahí mismo donde yo vivía. Entonces yo busqué a esa mujer y yo la golpeé. Yo la golpeé porque pues ya en las cartas la persona ya me había dicho y me había dado señas y yo encontré esas señas en esa muchacha. Ajá. Y la golpeé. Bueno, usted creyendo en las cartas, sí, en lo que las cartas estavam hablando, usted tomou decisões. Sí. Não é isto? Sí. Eu quero que você entenda uma coisa. Há pessoas com uma facilidade mais grande para creer em lo que las cartas hablam, que para creer em lo que a palavra de Deus habla. Por exemplo, a senhora que se encontra cá, ela já tomou decisões basadas em lo que as cartas estavam hablando. Sí. Por isso que você buscou a outra mulher sí, de maneira agressiva. Sim, obispo. Não é isto? Sim. Por que você, que participa desta programação, você que sofre e quer parar de sofrer, por que você não toma decisões basadas em lo que está escrito na palavra de Deus? Por exemplo, Jesus dijo: "Veni a mim, los trabalhados e cargados, e eu los harei descansar." Se você logra crer em lo que está escrito em la palavra de Deus, não és lo que está escrito em la mano ou aquello que las cartas hablam, não. És lo que está escrito em la palavra de Deus. Se você logra crer e toma decisões basadas em la palavra, sua vida vai cambiar. Porque o problema é que há aqueles que creem, por exemplo, em las cartas, em lo que está escrito em la mano, e não logram crer em lo que está escrito em la palavra.
E há aqueles também que dizem, não, eu creio em la Bíblia, eu creio na palavra, sin embargo, não tomam decisões apoiadas em lo que está escrito. Se usted lo hace, sua vida vai cambiar, porque esta palavra cá, esta palavra representa o próprio Deus. Deus é a palavra é Deus. Se usted la pratica, sua vida cambia. Bueno, então, creyendo em lo que as cartas estavam hablando, usted buscou la otra mujer. La muchacha y la golpeé. Y como yo ya era una señora ya casada, la muchacha era soltera. Por las señas que la persona me dijo en las cartas, yo le encontré a ella las señas, el parecido que la persona me dijo. Yo la golpeé y yo paré en la cárcel, obispo. Ah, usted foi llevada a la cárcel? Sí. Foi llevada a la cárcel Sí. porque creyó en lo que las cartas estavam hablando. Sí. Sí. Ajá. Sí, yo caí en la cárcel solamente unos minutos porque mi mamá pagó la fianza. Pero yo durante un año estuve presentando mis firmas. O inferno. Un infierno total, obispo. De bueno que tenía en su vida. De bueno. Nada. 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 Todo estaba destruido desde los 8 años que yo tengo memoria, fue puro sufrir. Bueno, entonces, ¿cómo que usted paró de sufrir? Cuando yo paré de sufrir, obispo, fue cuando yo un día tomé mi Biblia, porque yo tengo mi Biblia. En ese momento yo abrí mi Biblia porque dije, bueno, si existe un Dios, entonces ¿dónde está ese Dios? Porque hubo personas en ese momento que me hablaban de Dios. Y dije, bueno, entonces ¿dónde está el Dios de la Biblia? ¿O a mí ya me castigó por todo lo que yo he hecho? ¿O por qué yo no puedo ser feliz? ¿Por qué yo no encuentro un padre? ¿Por qué yo no encuentro la familia que yo tanto soñé, que yo tanto deseo tener? ¿Por qué? Y abrí la Biblia, pero no, me salieron muchas dudas. Entonces en ese momento yo decidí buscar un lugar donde aprender de la Biblia, donde estaba ese Dios que decían que era un Dios de amor, un Dios de paz, porque la persona que me decía es que tú confía en Dios y bueno, un montón de cosas. Entonces yo decidí sola en mi cuarto, abrí la Biblia y dije, ahora sí, es el momento de que yo busque ese Dios. En ese momento que yo dije así, tomé la decisión de buscar ese Dios que me hablaban, yo me levanté temprano para hacer de almorzar a mis hijos. En ese momento no había aceite, porque no alcanzaba. Mi segundo esposo, mi segunda pareja, él y yo tomábamos, no alcanzaba el dinero, o pagábamos la renta o comprábamos los víveres. Y en ese momento yo decidí buscar ese Dios. Yo me fui a buscar ese aceite, pero yo iba por la calle y de repente vi un lugar donde estaba saliendo mucha gente y me llamó la atención porque había personas vestidas de blanco con negro y me llamó la atención y le dije a mi hija, mira, vamos a ver qué hay ahí, qué es, porque salía mucha gente. Yo me acerqué con las personas que estaban ahí en la puerta atendiendo, despidiendo a esas personas que salían y pregunté, le dije, buenas tardes, ¿qué es aquí? Y dice, es el Centro de Ayuda Universal. Y le dije, ¿centro de ayuda? ¿Qué ayuda? Y dice, mire, es el Centro de Ayuda Universal donde le enseñan a usar su fe, donde le enseñan a hablar con Dios.
Entonces yo ya traía en mi mente que yo quería buscar a Dios y me dieron el periódico, me dieron los horarios y regresé el domingo, regresé al servicio. Usted empezó a hacer las cadenas, Sí, a perseverar, sí, porque es bueno aclarar que não é solo venir. Quando há uma crença em la palavra, uno persevera. Hablando de la necessidade de perseverar, todos os heróis de la Bíblia, todos aqueles que lograram a manifestação do poder de Deus, eles tiveram que perseverar. Eu me acuerdo, por exemplo, de Moisés, que para liberar o pueblo de la esclavitud, tuvo que perseverar. Eu me acuerdo, por exemplo, de Naamã, que tinha lepra, e para lograr a sanidade de la lepra, tuvo que perseverar. Eu me acuerdo de Josué, que delante de seus olhos tinha uma muralha, e para derrubar a muralha, tuvo que perseverar. Então, há muitas pessoas que não logram compreender que perseverar é uma necessidade. Jesus dijo de la necessidade de orar sempre e nunca desmajar. Em outras palavras, a necessidade de perseverar. Você perseverou. sí. Hizo cadenas. Sí, hice cadenas, pero cuando yo entré ahí me sentí bien, encontré paz, encontré alegría. Perdão, que era uma coisa impossível. Sí, Ter paz, sí, sí, porque yo no dormía, tenía insomnio, depressão, ganas de quitar-se da Sí. vida, tuve intentos, sí, enfermedades. sí. Como que se encontra sua vida hoje? Hoy está restaurada, obispo. Hoy no alcanzo a entender la grandeza de Dios, el poder de Dios, el amor, la paz. Ahí fue donde yo entendí cuando Jesús dice, mi paz les doy, pero no es como el mundo la da. Ahí yo entendí que Jesús es todo, es el único camino hacia Dios. Y ahora tengo paz, tengo alegría, tengo la familia que soñé. Como a família que sonhou? Como? Que cambiou? Sin gritos, sin insultos, sin carencias. El matrimônio foi restaurado. Mi matrimonio O fue matrimônio restaurado. de hoje é um matrimônio feliz. Sí, Los tormentos espirituais, se terminaron, obispo. todos eles, Sí, a depressão sí, terminou. todo. Você todo. não dormia. No, no. Después de dormir en el piso, pues Dios me bendició. Las enfermedades, Las enfermedades desaparecieron, esos dolores, Todas las ellas. pesadillas, las ganas de estar en el panteón, el odio, el rencor hacia las personas que me abandonaron cuando yo más necesitaba. Todo eso terminó. la vida econômica, que cambiou em sua vida econômica? Totalmente, obispo. Totalmente, porque yo logré conquistar 2 casas, mi auto, mi propio negocio. Después que yo no podía ya trabajar, yo no trabajaba por mi enfermedad que tenía, yo no podía trabajar. Y ahora tengo mi propio negocio de comida. Antes yo carecía de comida. Não tinha nem sequer para comer. No, dependía de mis suegros. Me daban el maíz, me daban el frijol. Yo me iba al campo a levantar unas plantas que podíamos comer. Y ahora yo tengo mi propio negocio de comida. Los vícios terminaram. Los vicios terminaron. Todo desapareció. Todo aquel sufrimiento ahora es
pasado. Coisa dele passado. Cosa del pasado. Vida nueva. Vida nueva. Amém. Senhora, que Deus la bendiga muito mais. Gracias, obispo.